En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Experimentar la misericordia de Dios en nuestra humanidad. Vamos a tomar un enfoque bíblico. Para esta predicación y la siguiente, nuestro enfoque es completamente bíblico. Yo les sugiero que sigan el ejemplo de los que están tomando apuntes, están haciendo sus resúmenes, están escribiendo. Eso es muy bueno porque le ayuda a uno a estar atento, y además recuerde usted, el Espíritu Santo le quiere hablar a su corazón. Entonces es un mecanismo muy bueno, muy interesante. En nuestra charla pasada veíamos que el que está en la misericordia de Dios está en victoria. No quiere decir que no va a tener luchas. Las luchas van a venir. Tentaciones van a venir, incluso caídas, porque somos débiles, pueden suceder, casi podemos decir, van a suceder. Pero miedo no vamos a tener. ¿Por qué no tenemos miedo? Porque la palabra derrota no existe para aquel que está unido al Cristo de la Pascua. Esa palabra no existe. Sin embargo, reconozcamos que a veces la misericordia es como un regalo que viene envuelto de una manera que no lo reconocemos. No lo reconocemos. La misericordia divina es un gran regalo. En cierto sentido es el regalo por excelencia de su amor. Pero esa misericordia divina, mis hermanos, a veces no la reconocemos. Es como si te llegara un regalo muy fino, pero envuelto en un papel muy pobre. Y tú miras ese papel y tú dices, ¿esto será basura? ¿O quién dejó esto aquí? Y resulta que era un gran regalo, pero tú no lo reconociste por el envuelto, por la envoltura que traía. Entonces, eso es lo mismo que sucede con la misericordia de Dios en nuestra humanidad. Dios siempre nos está regalando su misericordia, pero a veces le rechazamos el regalo por la envoltura. Porque no creemos que dentro de esta experiencia que yo estoy teniendo, de dolor, de frustración, yo no creo que aquí venga envuelta la misericordia de Dios. Y resulta que la misericordia divina sabe envolverse, acostumbra envolverse de una manera que nos rebasa, que no entendemos, y nos perdemos muchos regalos de Dios. Pero yo no quiero desarrollar este tema de una manera abstracta, quiero irme a la Sagrada Escritura. Y lo que vamos a hacer en esta charla y en la siguiente es mencionar escenas en las que parece que la misericordia de Dios se acabó, en las que parece que no hay misericordia, para ver si aprendiendo a desenvolver la misericordia en esos momentos tan difíciles, aprendemos a desenvolverla también cuando nos lleguen nuestras propias dificultades. Porque Dios no ha cambiado su amor sobre ti. Eso grábatelo muy bien. Ese Dios que hemos proclamado con alegría, ese Dios no ha cambiado su amor sobre ti. Nos dice el apóstol San Pablo, el Dios en el que nosotros creemos no fue primero sí y luego no. En Él todo se ha vuelto un gran sí. El amor de Dios no ha cambiado conmigo. Y esto también lo insiste mucho el Papa Francisco cuando predica de la misericordia. Tal vez tú has cambiado, tal vez yo he cambiado. Yo he cambiado porque el pecado tuvo poder sobre mí. Yo he cambiado porque dejé de orar. Yo he cambiado porque caí en tentación. Yo he cambiado porque di mi oído al mundo. Yo he cambiado porque mi carne es frágil. Yo he cambiado. El Señor, Él no ha cambiado. Su amor por mí no ha cambiado.
Entonces yo lo que tengo que hacer es desenvolver el regalo, aprender a desenvolver el regalo, aprender a descubrir el regalo que está ahí. Pero a veces es difícil. Yo me acuerdo ese pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando iba un hombre que era un funcionario etíope, él iba en su carruaje y él iba leyendo el libro de Isaías, y se acercó uno de los diáconos, un hombre llamado Felipe, y le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Como diciendo: ¿ya abriste el regalo? Y este hombre dijo: ¿y cómo voy a entender? Nadie me ha explicado. O sea que uno sí necesita que le ayuden a desenvolver el regalo. Uno sí necesita que le ayuden a destapar el regalo. Vamos a ver qué pasajes de la Escritura. Usted se va a sorprender de los pasajes que vamos a tomar. Se va a sorprender. Son cosas en las que tradicionalmente uno no ha visto la misericordia. Porque ¿sabe qué ha sucedido? Y se lo puedo decir yo, que he asistido y he participado en muchos congresos de la Divina Misericordia en otras partes del mundo. ¿Sabe qué pasa? Pasa que cuando se habla de misericordia casi siempre hablamos de Jesús que perdona, Jesús que abraza, el pecador arrepentido, el hijo pródigo, las manos de Jesús sobre los niños, Jesús que perdona a la adúltera, Jesús y la Magdalena. Todo eso es muy bello. Y ahí es relativamente fácil reconocer la misericordia divina. Pero mire cuál va a ser nuestro primer pasaje. Y que Dios el Señor nos ayude. Misericordia, Señor. Primer pasaje que vamos a examinar: la expulsión del paraíso. Siente uno como las primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Pa, 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 pa. ¿Había misericordia ahí? Yo empiezo por ese pasaje por una razón autobiográfica. Cuando yo era niño, eso fue el siglo pasado, cuando yo era niño y empezaba a conocer un poquito la Biblia, siempre me pareció que en ese pasaje del pecado original, Dios estaba muy bravo. Dios se puso muy bravo. Y como Dios estaba bravo, entonces a mí Dios se me parecía a mi papá cuando se pone bravo. Y entonces yo me imaginaba a mi papá bravo cuando le levanta la voz a uno y lo regaña, y ahora no va a ver la televisión y se queda sin esto. Entonces yo sentía que Dios estaba muy bravo y que por bravo los había sacado del paraíso. Como cuando mi papá se pone bravo. El paraíso era un lugar amable. Entonces a mí de niño el paraíso me parecía como un parque. Como un parque. Y entonces Dios se puso bravo y lo sacó del parque. Así es uno de niño, o así era yo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con esa interpretación infantil que este amigo de ustedes tenía? Que mi papá, siendo un ser humano, cuando se ponía bravo, después se le pasaba la rabia. De manera que si mi papá se ponía bravo y nos decía, por ejemplo, pues entonces no vas a ver tu programa de televisión, o no vas a comerte el postre que te gusta, ese tipo de castigos, ¿no? Cuando mi papá se ponía bravo, después se le pasaba la rabia. Y cuando mi papá se le pasaba la rabia, levantaba el castigo. Como quien dice: yo te había dicho que no ibas a comer este postre, o que no ibas a hacer esto, pero ya vi que te portaste bien, te levanto el castigo, si puedes hacer lo que antes no hacías, y ya está, todos tranquilos, todos amigos, todos contentos. Entonces en mi mente de niño había algo que no funcionaba, porque yo pensaba, si mi papá, que es humano, se pone bravo, pero luego se le pasa la rabia, ¿a Dios nunca se le pasa la rabia? Fíjese, la pregunta de un niño, ¿no? ¿A Dios nunca se le pasa la rabia? O sea, Dios sigue bravo y bravo y bravo, y Dios bravo todavía, y que tengan sus hijos, y los hijos tampoco me entran en el paraíso, o sea, en el parque, ¿no? Y los hijos de los hijos tampoco entran.
Nadie vuelve a entrar en el paraíso. Ay, pero ¿qué Dios ese tan bravo? Entonces yo tenía la idea de un Dios bravísimo, un Dios que cuando se disgustaba parece que no había manera de que se calmara. Por supuesto que yo estaba equivocado. Esa no es la interpretación correcta del libro del Génesis capítulo 3, que es el que cuenta el pecado de nuestros primeros padres. ¿Cómo encontrar? Fíjese la pregunta en la que estamos, tema bíblico que tiene que ver con nuestra humanidad. ¿Cómo encontrar la misericordia de Dios en ese pasaje bíblico? ¿Cómo puede ser misericordia de Dios que los sacó del parque? Decía yo de niño, que los sacó del paraíso, oiga, ya nunca más los dejó entrar. Y entonces yo pensaba, yo era un niño que tal vez le daba muchas vueltas a las cosas en mi cabecita. Entonces yo pensaba, ¿y yo qué culpa tengo? Eso era lo que yo pensaba. ¿Cómo encontrar la misericordia de Dios en ese pasaje? Pues vamos a ver, Dios nos va a ayudar y vamos a encontrar la misericordia divina en ese pasaje y en toda la Escritura. Y vamos a encontrar la misericordia divina en 3 pasos. Vamos a irnos despacio. A mí me dijo el padre Francisco Javier, ¿conocen al padre Francisco Javier? Me dijo, explique bien, tome su tiempo. Si se quedan sin comida, no hay problema. Bueno, entonces pongamos cuidado. En 3 pasos vamos a explicar la misericordia de Dios. Ahí. Primer paso. Usted recordará que los pecadores, o sea, Adán y Eva, ¿qué hicieron después de pecar? Pues ellos buscaron unos vestiditos y después se fueron a esconder. Oiga eso. Se fueron a esconder. A mí eso se me parece a la oveja perdida de Juan capítulo 10. Primer acto de la misericordia divina. Los fue a buscar. Entonces, el primer lugar donde aparece la misericordia de Dios es que no los dejó extraviados, no los dejó perdidos, ocultos, envueltos en su mentira, sepultados bajo su pecado. Los fue a buscar. Y este es el comienzo de la misericordia del Señor, me fue a buscar. Claro, cuando Dios me va a buscar va a venir el segundo paso. Despierta mi conciencia. ¿Cómo despertó Dios la conciencia de Adán? Con una pregunta: ¿dónde estás? ¿Era que Dios necesitaba oír la voz de Adán para poder ver dónde se había metido? Claro que no. Por supuesto que Dios siempre sabe dónde está todo. La pregunta que Dios le hace a Adán, ¿dónde estás?, no es una pregunta para que Dios se ubique, es una pregunta para que Adán se ubique. ¿Dónde estás? Es una pregunta tan profunda, es una de las preguntas preciosas de la Biblia que nos ayuda a despertar nuestra conciencia. ¿Dónde estás? Te voy a decir otras traducciones de la pregunta ¿dónde estás? Traducciones en lenguaje de nuestra humanidad. ¿Dónde estás? Significa ¿hasta dónde has llegado? ¿Dónde estás? Significa ¿por qué has tenido que esconderte? ¿Dónde estás? Significa ¿a dónde crees que vas por ese camino? ¿Dónde estás? Significa ¿por qué huyes de mí? En esa sola pregunta, mis hermanos, hay una riqueza de preguntas. Es una pregunta como una planta preciosa que florece en muchas otras preguntas.
O sea que el primer acto de la misericordia divina es salir a buscar a su criatura en pecado. El segundo acto de la misericordia divina es despertar su conciencia. Fíjate que cuando uno ha llevado una vida mala o cuando uno ha caído en pecado, uno necesita preguntas como la que Dios le hizo a Adán. ¿Dónde estás? Yo conocí un caso en mi país de una jovencita, tenía unos 15 años de edad. Tristemente esta jovencita había sido atrapada por una secta satánica. El satanismo existe, las sectas satánicas existen, y el acto máximo de las sectas satánicas son los sacrificios humanos, especialmente sacrificios de niños. En mi país y en otros lugares las sectas satánicas existen, y esta chica que no tenía todavía 15 años, los iba a cumplir en pocos meses, esta chica estaba metida en una secta satánica. Ella había presenciado cosas asquerosas, blasfemas, misas negras, consagraciones al diablo, profanaciones de la Eucaristía. Había visto todo tipo de cosas asquerosas en menos de 15 años de edad. Por eso yo siempre les digo, cuiden a sus hijos, primero con el auxilio de la oración y después con ojos muy atentos, incluyendo lo que su hijo está viendo en el celular, incluyendo lo que su hija ve por internet. Tengan mucho cuidado con los menores de edad en internet. Pero en aquella época el principal problema no había sido internet. Entonces esta chica estaba en el satanismo, y esta muchacha tenía un hermanito pequeño, un hermoso niño, que en ese momento, esta historia tiene varios años, en ese momento podía tener 4 o 5 años de edad. El niño más hermoso que usted se pueda imaginar. Ella, esta muchacha, estaba bajo el poder de un brujo, un chamán que tenía pacto con Satanás. Y este hombre la dominaba mucho a través de la palabra. Le mandaba que hiciera cosas cada vez más extremas, porque eso es lo propio de las sectas satánicas y es lo propio de la brujería. Cuando el brujo que Dios le haya concedido conversión, qué hombre tan perverso, cuando el brujo creyó que la muchacha ya estaba madura para lo que le iba a pedir, entonces se arriesgó a pedirle: tráeme a tu hermano, tráeme a ese niño, lo vamos a sacrificar esta semana. Como ella estaba metida en esa secta, donde además consumían marihuana y otras cosas, como ella ya había hecho pacto de sangre con el demonio, porque le habían hecho sacarse sangre para hacer alianza con Satanás, como ella ya había dado tantos pasos, el brujo que dirigía esa secta satánica en Colombia, ese brujo estaba bastante convencido de que esta muchacha iba a hacerle caso, y por eso le dijo: tráeme a tu hermano, se lo vamos a ofrecer al diablo esta semana. Por supuesto, lo iban a torturar, lo iban a violar seguramente, lo iban a matar. Esta muchacha había visto cosas horripilantes, había hecho pacto con el diablo, pacto de sangre con el diablo, había hecho muchas cosas, pero esta muchacha todavía tenía una hebra de humanidad. Y cuando le dijeron a ella: tráeme a tu hermano, tráeme a tu hermanito, tráeme al niño para que lo sacrifiquemos, ella sintió algo raro en su corazón, algo que no sentía hacía mucho tiempo. Y estamos hablando de una muchacha de 15 años de edad. Sintió algo que se parece al arrepentimiento. ¿Sabe qué fue lo que ella sintió? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta dónde voy a llegar? Voy a entregar a mi hermano para que lo torturen y para que derramen su sangre y se lo ofrezcan al diablo. ¿Voy a hacer eso? ¿Hasta dónde voy a llegar? Ella quedó tan impresionada porque se despertó su conciencia. Por eso uno nunca debe desesperar, uno siempre tiene que orar. Así usted ve a una persona completamente perdida, no deje de orar, porque es posible que en un momento dado sea tan grande la gracia de Dios que despierte la conciencia. Esta niña claramente estaba entregada en el poder del demonio, pero entregada completamente al demonio. Es uno de los casos más difíciles que me han tocado. Ella estaba entregada al poder del demonio, pero sin embargo tal vez alguien estaba rezando por ella, o en fin, la misericordia
es que la misericordia de Dios es muy grande, muy grande. Y entonces esta muchacha se le despertó la conciencia, y entonces ella se dio cuenta que no era capaz de entregar a su hermano para que lo mataran en esa secta satánica. Y cuando se dio cuenta de eso, entonces quedó confundida y tomó la decisión de salirse de ese lugar. Esa fue una misericordia de Dios. ¿Y esa misericordia cómo empezó? Empezó con una pregunta que bulló en el centro del corazón de esta pobre criaturita, esta pobre niña entregada al diablo. Esa pregunta que bulló en su corazón fue: ¿yo hasta dónde voy a llegar? Es para que te des cuenta que el despertar de la conciencia es una gran misericordia de Dios. Hay una mujer que se llama Patricia Sandoval. Búsquela en internet, búsquela en YouTube, pero no la busque ahora, cuando termine la charla. Esta mujer que se llama Patricia Sandoval, ella da su testimonio, está grabado, está en YouTube, está en internet. Ella se hizo varios abortos y ella era enfermera que ayudaba en el aborto. Pero hubo un momento dado en el que su conciencia se despertó y ella se preguntó: ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Cuánta más sangre tengo que derramar? ¿A cuántos más tengo que matar? Por eso uno debe entender que el despertar de la conciencia es una gran misericordia de Dios. Eso también pasa con los sacerdotes. Yo conocí el caso de un sacerdote. Él se había ordenado sacerdote no por verdadera vocación, sino porque el sueño de su mamá siempre había sido un hijo sacerdote, un hijo sacerdote. Y es muy bello que las mamás tengan ese sueño, pero cuidado con presionar a los hijos. A los hijos jamás los presionen a ese tipo de vocación, ni al matrimonio, ni al sacerdocio, ni en realidad a ningún estado de vida, por supuesto. Entonces este hombre fue entrando en una especie de manipulación de la mamá, porque la mamá siempre había soñado, la mamá era una mujer muy piadosa, siempre soñaba como una especie de medalla. Ella miraba a su hijo sacerdote como una especie de medalla para ella, como quien dice: cuidado conmigo, tengo hijo sacerdote. Ella se sentía muy orgullosa de su hijito sacerdote. Que no está mal que le des gracias a Dios si Dios te da esa vocación, pero cuidado con presionar o manipular. Entonces este muchacho, cuando él estaba en la mitad de su seminario, se dio cuenta que él no tenía esa vocación. Pero ya la mamá estaba tan ilusionada, y ya la mamá había ahorrado para comprarle la estola de diácono, y ya había ahorrado para no sé qué, y la mamá era la de la vocación, no era él. Oiga, el hombre se ordenó sacerdote. Yo creo que esa ordenación hasta se puede cuestionar si es válida, porque él mismo sentía: esta no es mi vocación. ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene vocación y sin embargo sigue adelante? Eso va mal. Eso va mal porque esta persona empieza a sentirse vacía, empieza a sentirse insatisfecha, y eso fue lo que le pasó a él. Él se sentía insatisfecho, se sentía vacío, y él empezó a llenar ese vacío con otras cosas. Empezó a llenar ese vacío con licor. Empezó a llenar ese vacío haciéndole trampa a su celibato sacerdotal. Es una situación muy compleja, es un caso que yo conocí. Y entonces llegó a un punto tan terrible en que este hombre realmente vivía en una situación de pecado terrible, pero él seguía celebrando misa. Y entonces se le empezó a meter en su cabeza: cada misa que estoy celebrando es otra puntilla que me hunde en el infierno, porque esto que estoy haciendo es una profanación. Esto es una profanación. Yo ya ni tengo fe. Pobrecito, se fue hundiendo. Qué caso tan difícil es. Qué situación tan dura esa. Pero en medio de esa desesperación, entonces él decidió no pensar más. Y se dedicó simplemente a hacer un escándalo permanente. A cualquier parroquia que lo mandaran se enredaba con muchachas, con mujeres casadas, con de todo. ¡Qué vergüenza para la iglesia! Pero ya él estaba sellado en el cinismo. Ya a él no le importaba nada. Ya miraba su sacerdocio como un negocio, como un trabajo más. Ay, mis hermanos, lo que yo les diga, por favor, oren por nosotros los sacerdotes, oren mucho. Yo sé que muchos de ustedes todos los días oran por los sacerdotes. Es terrible lo que a veces sucede en algunas vocaciones. Pero el caso de este hombre, que yo lo conocí muy bien, era evidente. Es que el hombre nunca había tenido vocación, ya te dije. Fue una manipulación, fue una presión que lo llevó allá.
Pero ¿qué pasó? Que en un momento dado se le empieza a despertar la conciencia. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Dios a Eva? Dios le preguntó a Eva, búsquela usted, está en Génesis capítulo 3. ¿Qué le preguntó Dios a Eva? ¿Qué es lo que has hecho? Un día, este sacerdote termina de celebrar la Santa Misa. Celebraba de una manera descuidada, rutinaria, sin fervor. Agarraba esa hostia como si fuera una tortilla, la tiraba. No tenía amor alguno. Él termina de celebrar una de tantas misas que él sentía que no servían sino para recibir una limosna, un estipendio. Termina de celebrar su misa, entra en la sacristía, y como en muchas sacristías hay un espejo, ¿no? Pues para que uno vea si tiene bien puesta la estola, ¿no? Y a ver, que vea cómo está vestido. Y él entró revestido y distraídamente mira en el espejo y mira su propia cara. Y vio la cara de Judas, y vio la cara de un traidor, y vio la cara de un hipócrita, y vio la cara de un negociante que hace dinero con la sangre de Jesús. Yo no sé cómo, pero dentro de su corazón nació una gran pregunta: ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y en esa sacristía, sin quitarse una casulla ni una estola, se sienta y rompe a llorar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y por primera vez le dolieron sus manos, y le dolió su boca, y le dolió su corazón. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y se fue. Días después se fue donde el obispo. Y por primera vez en no sé cuántos años, dijo la verdad. Yo he vivido mal. Yo sé que usted sabe, monseñor. Yo sé que usted sabe que yo soy un estorbo en esta diócesis. Yo sé que usted sabe qué es lo que yo he hecho. Y usted no me ha dicho todo por no tener más problemas conmigo, pero yo sé que usted sabe. Y yo no vengo a pedirle que me cambie de parroquia. Ya me ha cambiado bastante. Yo no vengo a pedirle eso. Yo vengo a decirle que estoy arrepentido. Y vengo a decirle, yo solamente me ordené por darle gusto a mi mamá. El obispo, un hombre humilde y sabio, se conmovió con la historia de este sacerdote, se conmovió, porque entendió que había un drama muy complicado ahí. Entonces trató de animarlo, lo que hace un buen obispo, claro. Trató de animarlo para que siguiera en su camino sacerdotal. El padre le dijo, monseñor, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero es que yo creo que esta no es mi vida. Y yo llevo demasiado tiempo tratando de vivir una vida que no es mi vida. Y efectivamente hizo un intento de unos meses, ya sin enredarse ni con mujeres, ni con trago, tratando de vivir bien, de hacer sus oraciones, todo. Luego, más tranquilo, volvió donde el obispo y le dijo, mire, yo he arreglado mi situación, yo rompí con todos esos escándalos que tenía, pero honradamente, monseñor, yo me doy cuenta, es que esta no es mi vocación. El obispo, de nuevo muy comprensivo, le dijo, vamos a manejar las situaciones con prudencia, no vamos a hacer escándalo en la iglesia, entonces vamos a buscar cómo se puede manejar tu situación. Después de 1 o 2 años de trámites en Roma, le dieron la dispensa a este hombre. Ese hombre, que tal vez nunca hubiera debido ordenarse sacerdote, ya ustedes conocen por qué, ese hombre recibió la dispensa del Papa de sus obligaciones propias del ministerio ordenado. Ya él, tranquilo en su corazón, se dio cuenta que lo que en realidad él sí había querido, pero siempre se lo había negado, era tener un buen hogar. Hoy está casado por la iglesia, tiene un hogar bonito, nada de infidelidad, nada de adulterio, nada de desorden. O sea, él puso su vida en orden.
Claro, uno humanamente hubiera querido que el desenlace fuera otro, que él hubiera seguido con su sacerdocio de una manera santa, pero te insisto, es que ese no era realmente el camino de él. Hasta inválida podría ser esa ordenación. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuando Dios despierta tu conciencia está teniendo una gran misericordia contigo. Que a uno se le despierte la conciencia como aquella muchacha que estuvo en el satanismo. Qué historia tan dramática. A ella le habían dado una cruz satánica, una cruz asquerosa, hecha de un plástico barato además. Entonces el día que fuimos a hacer la oración de liberación por ella me entregó la cruz esa, una cruz asquerosa, para burlarse de la cruz de Cristo. Así son los satánicos, así son todos esos brujos. Entonces me trajo la cruz esa. Mire, a mí me conmovió tanto, es que lo cuento y todavía me dan ganas de llorar. Cómo le temblaba su manito para tratar de entregar eso, porque ella sentía que esa cruz que le había dado el brujo tenía poder sobre ella. La tenían amarrada psicológicamente con el miedo. Todos los abusadores siempre utilizan el lazo del miedo para dominar a la persona. ¿Quién sabe cuántas barbaridades le habían hecho? Yo nunca le hice más preguntas de las indispensables porque yo sabía que era un pozo de dolor esa pobre mujer. ¿Pero qué la sacó de ahí? La sacó de ahí una pregunta: ¿hasta dónde voy a llegar? Y ese sacerdote, ¿cómo salió de su vida puerca y escandalosa? Cuando se vio en el espejo y dijo: ¿yo qué estoy haciendo? Y sabe una cosa, esas dos preguntas son exactamente las preguntas que le hizo Dios a Adán y a Eva. Esas preguntas son misericordia. El despertar de la conciencia es misericordia. Y le voy a decir entonces una cosa que no es muy amable de decir, pero hay que decirla, porque como digo yo, digo en chiste, a mí me contrataron para decir la verdad, y yo se la tengo que decir. Si despertar la conciencia es misericordia, adormecer la conciencia es crueldad. Escriba esa frase que le conviene. Si despertar la conciencia es misericordia, adormecer la conciencia es crueldad. Y hoy hay algunas personas, incluyendo algunos teólogos, sacerdotes y predicadores, que están en la tónica de adormecer la conciencia, diciéndole a la gente que puede seguir viviendo en adulterio, que eso no es tan grave, diciéndole a los homosexuales: sigan ustedes porque Dios los hizo así, ámense así, simplemente procuren ser fieles. Eso tiene aspecto de amor, pero eso no es amor. Le repito por última vez la frase, y esa se la tiene que grabar muy bien. Si despertar la conciencia es misericordia, adormecer la conciencia es crueldad. Nosotros no tenemos que ser agresivos, ni humillantes, ni burlones, ni agresivos, ni humillantes, ni burlones. Pero a la gente que está en pecado hay que hacerle ver: estás en pecado, hermano. Yo te quiero mucho, pero estás en pecado. Precisamente porque te quiero, te lo tengo que decir. ¿Qué hizo Dios con Adán y con Eva? ¿Fue allá y los felicitó? No. ¿Fue allá y les dio palmadita en la espalda? No. ¿Fue allá, se rió con ellos y les dijo: ay, chicos traviesos, traviesos? No. Les despertó la conciencia. Entonces van dos actos de misericordia, pero le dije que eran tres. ¿Cuáles son los dos actos de misericordia que hemos visto? Primero, los fue a buscar. Segundo, les despertó la conciencia. Pero no hemos resuelto el problema grave. El problema grave es por qué lo sacó y por qué sigue bravo. ¿No ve que hay un niño, Nelson Medina, se llamaba él en esa época, siglo pasado? Un niño un poco rollizo, ciertamente, que se hacía esas preguntas: ¿por qué Dios sigue bravo? Dese cuenta una cosa: Dios le habló a Adán y le hizo una pregunta. Dios le habló a Eva y le hizo otra pregunta. Dios no le habló a la serpiente, sino solo para confirmar en ella la condena que viene desde antes de la creación visible. La serpiente es el demonio.
Al demonio no le hace ninguna pregunta. ¿Te das cuenta de ese detalle? A Adán le preguntó, a Eva le preguntó, a la serpiente no le preguntó. ¿Por qué no hubo pregunta para la serpiente? Respuesta: porque es que las preguntas eran por misericordia. Pero profundicemos más. Misericordia que llama ¿a la qué? Uy, lo dijeron por aquí, me encanta este grupo. ¿Cómo llama a qué? A la conversión. La conversión no es posible para Satanás porque Satanás está por fuera del tiempo. La conversión requiere tiempo. Hay una explicación muy bonita que da Santo Tomás sobre por qué hay conversión para los humanos y no hay conversión para los ángeles. Entonces, el llamado a la conciencia, el despertar de la conciencia moral, es un acto de misericordia. Pero es un acto de misericordia que quiere mover hacia la conversión. Para entender si es que Dios sigue bravo o no sigue bravo, le voy a dar un pequeño detalle bíblico. Ojalá usted lo profundice allá en su casa con su Biblia, Génesis capítulo 3. Usted se dará cuenta que cuando Adán y Eva se vieron desnudos, ellos se hicieron una ropita. Una ropa a base de hojas, ¿no? Unas hojas de higuera, dice. Pero después de que Dios les hace ver el pecado, Dios les hizo vestidos a ellos. Ese dato es muy importante, porque entre otras cosas nos cuenta que el acto de Dios no era un acto de rabia. La misma ternura con que Dios les hace sus vestidos, unos vestidos de piel, unas pellizas, dicen algunas traducciones. El mismo Dios tierno que les hace unos vestidos, como quien dice: quítese esas hojas, déjese ridículo. Venga, más bien le pongo un vestido propio, una cosa decente. ¿No ve que usted es mi hijo? ¿No ve que usted es mi hija? Póngase un vestido decente. Venga, yo le hago un vestidito decente. Ese es Dios. Es un Dios tierno que les hace un vestidito decente. A mí eso me conmueve tanto, porque acaban de pecar, se ponen ahí unas hojas mal puestas, pegadas con quién sabe qué, y Dios le dice: no, esto no tienen ni idea, venga, yo más bien les hago unos vestidos. Pero todavía no hemos explicado. Para entender por qué Dios obra como obra, hay que entender qué fue lo que ellos comieron. Lo que ellos comieron fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Todos los autores serios, unidos a la fe católica, cuando interpretan ese texto nos lo explican. Significa la pretensión del ser humano de determinar por sí y ante sí qué es lo bueno y qué es lo malo. Comer de ese árbol no es tanto el problema de una fruta, literalmente hablando. Ese no es el problema. Tampoco es un problema de sexo, que mucha gente cree: ay, no, el problema era el sexo. Dios contra el sexo. Claro, ahí tenemos un titular para el periódico: Dios contra el sexo. No sea tonto. El primero que dijo crezcan y multiplíquense fue Dios. ¿Y cómo se iban a multiplicar? Con sexo. La sexualidad está dentro del plan de Dios, tiene un orden, pero está dentro del plan de Dios. Y la sexualidad entendida según el plan de Dios es bella, y no solo bella, santa. O sea que el problema no es de sexo, el problema no es de fruta, el problema es ¿qué? El problema es, escriba esta frase: la pretensión de decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice también el profeta Isaías: ay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal. Ese es el problema. El problema es la pretensión de decidir por nosotros mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese es el grave problema. ¿Y entonces qué se hace si ese es el problema? Ahora vamos a entender por qué el paraíso no es una buena idea. O sea, lo que te voy a decir es
que la razón por la que Dios los sacó del paraíso fue por amor. Los sacó del paraíso por esta razón, para que escriban. Aquí veo, por ejemplo, una señora que está juiciosa tomando sus apuntes. Me cae bien, por favor, háganle rebaja en la boleta. Entonces, mire, escriba esta frase: Dios sacó a nuestros padres del paraíso por amor, porque el paraíso ya no era lugar de salvación y Dios quiere nuestra salvación. Fue por amor, y como su amor es inextinguible, por eso no los deja volver al paraíso. Y porque su amor es inextinguible, por eso nosotros no vivimos en el paraíso. Y porque el amor de Dios es inextinguible, por eso Dios no nos pone como camino de salvación el paraíso, sino nos dice: el que quiera ser discípulo mío, que tome su cruz y la siga. Oye, hay gente por aquí que está respondiendo todo. Ustedes fue que ya vinieron a este congreso, ¿qué? Entonces, ¿por qué sacó Dios a nuestros padres del paraíso? Porque por amor. ¿Cómo así que amor? Es que el paraíso ya no es lugar de salvación, y Dios quiere ante todo nuestra salvación. ¿Puede explicar, por favor, por qué el paraíso no es lugar de salvación? Con todo gusto. Se lo voy a explicar. Cuando una persona pretende decidir por sí misma, es que esa es la clave. Cuando una persona pretende decidir por sí misma qué es lo bueno y qué es lo malo, esa persona en el paraíso termina esclava de sus placeres y de sus codicias y de su ambición. Vuelva y repita, Fray Nelson Medina, se lo repito con gusto. Cuando una persona pretende decidir por sí misma lo que es bueno y lo que es malo, esa persona en un paraíso termina esclava de sus placeres, o de sus codicias, o de su ambición. Pido la palabra. ¿Puede demostrar eso? Claro. Mírelo en cualquier niño, en cualquier niña. Deje usted que el niño escoja cuándo quiere dormir, qué quiere comer, dónde quiere descansar, cuándo quiere estudiar. ¿Qué hace el papá? ¿Qué hace un papá responsable? ¿Qué hace una mamá responsable educando a su hijo? Mamá, ¿me puedo comer otro chocolate? Hijo, ¿ya te comiste 2? Mamá, pero yo quiero otro, mamá, ya quiero. Hijo, no más. Como el chocolate le sabe delicioso al niño, si él viviera en el paraíso de los chocolates, ¿qué crees tú que haría ese niño en el paraíso de los chocolates? Indigestarse, arruinar su hígado, desnutrirse y acabar con intoxicación masiva de chocolate. Cuando una persona pretende decidir por sí misma qué es lo bueno y qué es lo malo, esa persona termina prisionera ¿de qué? De sus placeres, de sus codicias y de su ambición. Por eso los papás aprenden muy rápidamente que la palabra fundamental en la educación tiene 2 letras. ¿Cuál será? No. Esa es la palabra más importante de todo el sistema educativo. No. Mamá, está bonito este tapete nuevo que compraron. Tengo ganas de orinar. ¿Puedo orinar en el tapete? No. Ese no es el lugar para orinar. Pero yo quiero orinar ahora, mamá, quiero orinar. Sí, yo te entiendo, hijito, no tienes que gritarme, pero hay un lugar para orinar. Vamos y allá vas a hacer tu necesidad. Mamá, yo no quiero comer estas verduras. Estas verduras me hacen sentir fuera del paraíso. Hijo,
necesitamos que te comas tus acelgas y tus espinacas. Mamá, pero yo no quiero. Es necesario, es por tu bien. Entonces, el que ha comido la fruta o el que vive con las consecuencias de haber comido la fruta, quiere escoger lo que le gusta, no lo que necesita. Y cuando uno tiene confusión entre lo que le gusta y lo que uno necesita, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa, por favor? Que termina escogiendo mal. Por eso Dios sacó a Adán y Eva del paraíso. ¿Fue por rabia? ¿Fue por...? No sé si ustedes se han dado cuenta de que esto se está grabando. Como se está grabando, entonces necesito que respondan fuerte para que la gente diga, oh, sí había gente allá, no estaba el padre gritando solo. Por eso les vuelvo a preguntar. ¿Dios sacó a Adán y Eva del paraíso por rabia? Entonces, ¿por qué lo sacó? Por amor. Por amor. Además lo sacó del paraíso para darles algo mejor. Eso mejor se llama cielo. Cielo. Y les doy una última pista que la he predicado varias veces. Adán salió del paraíso, verdadero. Eva salió del paraíso, verdadero. ¿La serpiente salió del paraíso? No. La serpiente sigue en el paraíso. Y cada vez que nosotros tratamos de construir un paraíso, nos volvemos a encontrar con la serpiente. Por eso cuando la gente dice, yo quiero la mejor casa, con el mejor carro, con las mejores vacaciones, con la mejor ropa, con la mejor esposa, con el mejor sexo, con la mejor comida, con los mejores placeres, tarde o temprano esa persona se vuelve egoísta, o se vuelve arrogante, o se vuelve promiscua, o se vuelve... Porque la serpiente sigue en el paraíso. Si Dios te dice que no vuelvas al paraíso es por una razón. Porque te ama. Porque te ama. Entonces, hemos resuelto una pregunta que no era tan fácil, ¿eh? Reconozcamos que la pregunta no era tan fácil. ¿Hubo misericordia en el hecho de que Dios sacara a Adán y Eva del paraíso? Respuesta: sí. ¿En qué se manifiesta? En tres grandes cosas. Primero, en que fue a buscarlos. Segundo, en que despertó su conciencia. Tercero, en que los liberó, los puso en ruta de liberación de su propio capricho. Los fue a buscar, ¿cierto? Número uno. Número dos, despertó la conciencia. Por eso les conté esas dos historias tan duras de la muchacha. Oiga, esa muchacha, gracias a Dios, se salió del satanismo. Eso fue una lucha terrible. Quedó con unas heridas y unos traumas psicológicos que yo creo que estarán toda la vida con ella, pobrecita. Pero salió. Y se pudo confesar y pudo comulgar y todo eso. Pero qué daño tan brutal el que le hicieron. Brutal. Entonces por eso le conté la historia de la muchacha esa, la historia del sacerdote. Por eso se la conté. Para que usted se dé cuenta que Dios, cuando le despierta a uno la conciencia, realmente le está teniendo misericordia. Entonces ahí quedamos, mis hermanos. Quedamos con esa preciosa enseñanza. Dios muestra su misericordia con Adán y Eva porque los fue a buscar, porque les despertó la conciencia y porque los liberó del capricho. ¿De qué los liberó? Del capricho, porque el capricho es el que te pone a que tú seas esclavo de tus placeres. Entonces me gusta el placer del trago, o me gusta el placer de la comida, o me gusta el placer del sexo, y te vuelves esclavo de eso. Y Dios te quiere liberar. Dios te quiere liberar. Amén. Pongámonos de pies para darle la gloria al Señor y para pedirle que encontremos su misericordia. Porque a veces cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort, ¿cierto? Nuestros paraísos, porque uno también tiene sus paraísos, ¿sí o no? Uno tiene sus paraísos y a uno le gustan sus paraísos. Cuando Dios te saca de tu zona de confort, es importante que tú recuerdes, Dios me está amando. Dios me saca de mi confort porque Dios me está amando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.